Hola, buenos días. Mi nombre es Joaquín Soler y soy el presidente de la Asociación Española de Terapia Dialéctica Conductual y también soy psicólogo clínico en el Hospital de San Pablo, en Barcelona, en una unidad de trastorno límite. Y voy a presentaros un poco lo que va a ser estas jornadas. Antes de nada, agradecer pues, la amplia participación que están teniendo estas segundas jornadas. Ya tuvimos muchísima gente inscrita en las primeras del año pasado, pero en esta ocasión aún tenemos más inscritos, hasta 840. Con lo cual nosotros encantados, porque desde la Asociación Española de Terapia Dialéctica la difusión de esta terapia es nuestro objetivo principal. También quiero agradecer la colaboración del consorcio Survive, que es un consorcio centrado en el estudio y la prevención del suicidio, que engloba distintos hospitales y distintas actividades científicas y de investigación en torno a este comportamiento. Y en particular a Víctor Pérez, que es el jefe de servicio del Hospital del Mar y que muy amablemente nos ha echado una mano en la organización de estas jornadas. También quiero agradecer a la Asociación Española y a todos los miembros de la Sociedad Española de Terapia Dialéctica por haber hecho posible estas segundas jornadas y haber trabajado tanto en este programa. Y en particular a Matilde Lices, que ha tenido un papel especialmente activo en hacer posible el día de hoy. Bien, yo os voy a comentar un poquito algunos aspectos de las jornadas y después cederé el paso a Azucena García Palacios, que es la vicepresidenta y catedrática de la Universidad Jaume I, que continuará esta parte introductoria de las jornadas. Estas jornadas tienen un foco, ¿no?, que hemos puesto por título Entendiendo la regulación emocional para entender la conducta suicida. De hecho, más que un foco, son dos focos, ¿no? Uno es la conducta suicida y, como podéis ver en el programa, hay muchísimas charlas centradas en este aspecto. Y el otro foco es la regulación de la emoción. Y la regulación de la emoción para la terapia dialéctica es un aspecto fundamental. Y lo es fundamental porque es como, no sé, si la cognición para la terapia cognitiva es el aspecto más relevante y la conducta para la terapia conductual, para la terapia dialéctica la emoción es nuestro aspecto más interesante, ¿no? Esta relevancia de la regulación emocional pues, se refleja en la charla, ¿no?, que a continuación dará Azu, y también en el workshop que va incluido en estas jornadas, que va a cargo de Christine Dankley, que es una consultora de más de 20 años de experiencia en DBT British Islands, y que también está centrado sobre la regulación de las emociones. De hecho, yo me encontré con el libro de Christine el año pasado y me sorprendió, ¿no?, la profundidad en que ella trabajaba el tema. Ya sabemos que la regulación emocional, como decía, es clave en la terapia dialéctica, y dentro de esa regulación emocional, pues la técnica por excelencia es la acción opuesta. Christine profundiza y desarrolla esta estrategia hasta un extremo que es sorprendente y muy útil, ¿no?, a cualquiera que le guste esta temática. Por la tarde tendremos este workshop y os recuerdo que los workshops de las jornadas que intentaremos hacer cada año son gratuitos para los socios, con lo cual os aconsejo que os inscribáis a la Sociedad Española porque sale muy barato para tener workshops de mucha calidad.
Antes de dar paso a Azu, que es lo relevante, quería hacer una pequeña pincelada de algunos aspectos que han sucedido a nivel internacional en la terapia dialéctica desde las anteriores jornadas a estas. Bueno, como sabéis, se está configurando una sociedad internacional de terapia dialéctica y que este proceso lleva años intentando cuajar, aún no ha cuajado del todo, pero bueno, es que hay cantidad de equipos en el mundo que hacen terapia dialéctica, muchísimos países que intenta esta sociedad englobar a todos. Señalar que el nombre que usábamos hasta ahora, que era la Asociación, ¿no?, Internacional de Terapia Dialéctica, en este año han cambiado de nombre y ahora es la Asociación Mundial de Terapia Dialéctica, pero es un cambio estético que no afecta a la organización que os comenté el año pasado, donde hay distintos comités de expertos centrados en training, integridad en los tratamientos, desarrollo, investigación y diseminación, y que la junta directiva de esta sociedad pues, es una junta que tiene representación de todos los países, ¿no?, los capítulos, las áreas geográficas del mundo donde hay terapia dialéctica. En este caso, nuestra sociedad española estaría obviamente en el capítulo, ¿no?, en la área de Europa. En este momento la asociación está a punto de aprobar, ¿no?, los estatutos de esta Sociedad Mundial de Terapia Dialéctica y en los últimos pasos, con lo cual yo espero que en la próxima edición de nuestras jornadas ya tengamos oficialmente una Asociación Mundial de Terapia Dialéctica Conductual. También, haciendo así como un pequeño repaso de cosas que han sucedido en este año en terapia dialéctica relevantes o más destacables, para mí una de ellas, y es un aspecto particular, es que ya tenemos una nueva medida pragmática para evaluar la adherencia en la terapia individual en terapia dialéctica. Aquí os pongo el enlace donde podéis encontrar información sobre esta herramienta, y que es un proyecto que ha liderado Melanie Harm durante los últimos años. Probablemente conocéis a Melanie Harm por su trabajo en trauma, ¿no?, en el estadio 2 de terapia dialéctica, pero también tiene esta muy interesante línea de trabajo que la encuentro especialmente útil porque no sé si habéis hecho un checking, ¿no?, de la última revisión que publicó la Cochrane de psicoterapias para trastorno límite de personalidad, pero si le habéis echado un ojo a este voluminoso trabajo, pues sorprende encontrar que hay 78 estudios aleatorizados en trastorno límite, y aún me sorprendió más que había 16 psicoterapias distintas para el tratamiento del trastorno límite, con lo cual aparentemente parecería que tenemos muchísima evidencia empírica para sustentar nuestras terapias para trastorno límite. Pero no es verdad. Y no es verdad porque la Cochrane es muy crítica con la evidencia empírica en trastorno límite. Pues lo que os señalaba es esto, ¿no?, que tenemos esta nueva herramienta para medir la adherencia a la terapia dialéctica, y lo que os decía es esto, ¿no?, que en la revisión de la Cochrane, aunque yo le doy un valor especialmente relevante porque en la revisión de la Cochrane hay montones de terapias para trastorno límite, pero si nos fijamos en estas terapias, lo que vemos es que, vamos a ver si lo voy a hacer aquí, que estas terapias estos estudios aleatorizados están afectados por distintos sesgos, ¿no? Arriba, los sesgos tienen que ver con si la evaluación es ciega, no es ciega, si hay aleatorización, si esta aleatorización es ciega, etc. Como podéis ver, la mayoría de estudios en la primera parte de estos sesgos lo hacen muy bien. Abajo, como a forma de semáforos, puntúan si están afectados estos estudios, estos 78 estudios, por estos sesgos o no lo están. Como si fuera verde positivo y rojo negativo y amarillo pues con dudas. Y como podéis ver, en la última de estas líneas donde pone Other BIs, ¿no?, otras líneas de sesgo, una de ellas es la
la adherencia terapéutica de estos estudios aleatorizados. Y la adherencia terapéutica, esta última que sale abajo, como podéis ver, el suspenso es general, ¿no? Tenemos 60 estudios que lo hacen mal y 90 que, ¿no? El restante 90 no sabemos si están bien y solo un 10% de estos estudios podemos garantizar que la intervención fue adherente. Eso no solo afecta a terapia dialéctica, sino que afecta a todos los trabajos de evidencia empírica en este trastorno. Por eso, el hecho de que aparezca este instrumento de adherencia es tan relevante. Esto nos permite garantizar si una sesión de terapia dialéctica se ajusta al modelo y si se están utilizando estrategias que son anti-DBT o compatibles con la DBT. También se tiene que entender que no es una medida de la calidad del terapeuta, sino que es una medida de la calidad de la sesión, ¿vale? Y el instrumento tiene solo 26 ítems. Estos 26 ítems provienen de un instrumento previo más amplio y se evalúan de una forma dicotómica, o sea, si es adherente o si no es adherente. Están disponibles en dos formatos. Un formato para evaluar externamente como observador, pero también es interesante que existe un formato de autoevaluación, con lo cual uno puede chequear si sus sesiones se ajustan o no se ajustan a lo que el manual indica. Y incluye un manual de formación. Este sería el look de este instrumento, ¿no? Y podéis ver al principio pues, que hay un check-in de si se ha comprobado o no se ha comprobado el diary card, si la sesión está organizada por los estadios y por los targets específicos de estadio, si la emoción, si el foco ha estado sobre la emoción, etc., ¿no? Estos serían, ¿no? Con lo cual tenemos ítems estructurales, ítems que van relacionados con la evaluación del problema, 6 ítems para resolución, ¿no? En total, estos 26 ítems que os decía. Hay algunos ítems que son de uso sistemático en cada sesión. Por ejemplo, centrarse en la emoción o generar soluciones. Y hay otros ítems que dependen del contenido de cada una de las sesiones. Por ejemplo, el hecho de hacer o no un análisis de cadena que dependerá de si es adecuado y requerido en cada una de las sesiones. Con lo cual es un instrumento muy breve, fácil de orientarte, que después aporta también un primer trabajo donde, fijémonos en este trabajo, donde se evalúa un montón de sesiones de 83 terapeutas, 1.262 sesiones, y evaluando la adherencia de estas sesiones por parte de los terapeutas. Y fijaros que es interesante observar que una mayor adherencia al modelo se asocia con una disminución de los intentos de suicida de sus clientes, de sus pacientes. Y también una mayor adherencia se asocia con un dropout inferior de estos pacientes de la terapia. Y esto creo que es interesante porque una cosa que a mí particularmente me resulta un tanto molesta es este hecho, que es que cuando nosotros pensamos en la efectividad de las terapias, esta efectividad de las terapias no tienen tanto que ver con la terapia que usamos y la especificidad de nuestra terapia, que como podéis ver aquí resaltado, solo aportaría un 10% del cambio terapéutico y hay muchísimos otros efectos como pueden ser la alianza terapéutica, que es un 15%, pero bueno, eso también depende del tratamiento, pero hay un 30% que depende del paciente, de la motivación que tenga y su gravedad, y hay un 35% del efecto de las terapias que depende de cambios extraterapéuticos, incluso del efecto placebo, y que esos cambios, ¿no? Son muchísimo más que el hecho de estar haciendo una terapia específica o no. A esto
que se ha llamado, ¿no?, el efecto del pájaro dodo, ¿no?, que es que parece que hagas la terapia que hagas, toda sirve para cualquier cosa. Y es este aspecto lo que a mí me resulta un tanto incómodo. Yo creo que también en parte eso es porque cuando se intenta medir el método de tratamiento, la especificidad de las terapias, no han existido herramientas para medirlo. Con lo cual, este trabajo de Melanie Hart yo creo que nos permite reubicar el interés, bueno, y medir mejor si realmente es un 10% o puede que sea algo más. Finalmente, y a título ya más personal, también quería señalar pues esto, ¿no?, la publicación de este trabajo que presenté de forma embrionaria el año pasado en estas jornadas, y por eso me hace ilusión que después de un año se haya convertido ya en una publicación, y que creo que tiene un cierto valor, porque en este trabajo lo que hacemos es evaluar a 377 pacientes a lo largo de un año. Casi un año de evolución. Pero estos pacientes, lo que miramos es los pacientes que escogen hacer skills, solo skills, sin terapia individual, y los pacientes que escogen hacer tratamiento psiquiátrico, sin skills. ¿Vale? Y lo que en este trabajo vemos a lo largo de un año es de una forma muy pragmática, es ver qué sucede con los psicofármacos que usan estos pacientes a lo largo de este periodo. Y lo que vemos es que la gente que escoge hacer skills sin terapia individual de terapia dialéctica, hay una drástica disminución del uso de psicofármacos, ¿no?, tanto en el puntuaje global de carga farmacológica como sobre todo en el uso de las benzodiazepinas. Y a la derecha, el grupo control que opta por tratamiento psiquiátrico que es manejado sin entrenamiento de habilidades, los psicofármacos se quedan prácticamente igual al inicio y al final de la intervención. ¿Vale? Nada más, no quiero robar más tiempo, ¿no?, en esta primera aproximación a nuestras segundas jornadas, y le cedo la palabra a Azucena, que nos presentará una charla centrada sobre la regulación de las emociones en terapia dialéctica. Muchas gracias.